Entonces, yo les quiero dar algunos tips muy prácticos acerca de cómo construyo un testimonio de impacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo construir un testimonio de impacto? Ginode, HND y la industria de la venta directa están dentro de una, digámoslo así, de una rama que tiene que ver con lo que se denomina marketing relacional. ¿De acuerdo? ¿A qué le suena usted la palabra relacional? Tiene que ver con relación, ¿cierto? Entonces, esto de ser relacional implica que nosotros logremos esa conexión, como lo que vimos hace un rato. Conectar, ¿se acuerda? Energizo, conecto, transmito, y eso sirve para vender. Bien, esto que vamos a aprender ahorita es un elemento que va a ayudarle a vender también. Entonces hemos visto cierres que ayudan a vender, las técnicas de energizo, conecto, transmito, ya Ingrid nos capacitó sobre producto, pues así que de aquí es a salir fuerte. Entonces, bien, para esto rápidamente vamos a ver. Hay algunos principios mentales que influyen en el tema de los testimonios. Vamos a ver cuáles son. Primera cosa, si quiere anótela o si no, grábela en su mente. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a elaborar testimonios de impacto? ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza a las personas les gustan las historias. ¿Sí o no? Nos gustan las historias. Yo quiero invitarle a que usted se acuerde de alguna historia que a usted le contaban de niño o de niña. Alguna historia. ¿Han escuchado ustedes la historia, bueno, ahorita que anda de moda en el cine y demás, la historia de La Llorona? Sí, uy, nos da miedo, ¿no es cierto? Es una historia, ¿ok? ¿Qué otras historias? Los cuentos que nos contaban para dormir eran también historias, ¿ok? ¿Saben qué tiene esto de sensacional? Que a las personas en general nos gustan las historias. Entonces, lo que vamos a hacer es darle a tu testimonio la connotación de una historia. Primer principio, entonces, a las personas les gustan las historias. Es una manera más elegante de decir que a las personas nos gusta el chisme. ¿Sí? Ok, nos gustan las historias. ¿A usted le gusta enterarse de lo que le pasó a la vecina? Sí, entonces, ¿cómo se llama eso? Nos gusta. Ya, ok, no se preocupe, no pasa solamente aquí. A todo el mundo le gusta, a todas las personas nos gustan las historias. Ok, algo adicional. Las personas se enganchan. Las personas se enganchan con la trama. ¿Qué es la trama? Es el relato de la historia. Ok, pregunta tal vez un poquito capciosa acá, pero ¿alguien de ustedes ha visto una telenovela? ¿Y se ha enganchado con la telenovela? ¿Y ha visto una serie? Ahora que está tan de moda Netflix. Hoy está muy en boga esto de la tardecita de Netflix. Oigan, mi amor, ¿qué vamos a hacer? No, tardecita de Netflix. Entonces usted agarra ya una cobija, unos 2 barriles de canil, ¿no es cierto? Un 6-pack de cerveza. ¿Y qué va a hacer? Ya no vamos al cine, sino nos vamos a fregar una tardecita de Netflix. Y a veces nos comemos una serie completa. 20 capítulos, nos hacemos en día y medio. Hasta las 2 de la mañana ya el sueño nos vence de esa. ¿Le ha pasado? Se ha enganchado con una serie al punto de que pues, no sé, se envió los 8 capítulos, los 12 o los que sean. ¿Sí? Justamente por eso, porque nosotros, los seres humanos, nos enganchamos. Nos enganchamos. ¿Se acuerda cómo era antes? Había pues de pronto la novela, y resulta que justamente cuando iba a saberse toda la verdad de quién era el verdadero padre de Romualdito Fonseca. Sí, y en eso pues con la música y todo, sí. ¿Será que Romualdito Fonseca va a conocer a su padre? Y en eso se ponía ahí, continuará. Y si era viernes, uno se quedaba pegado. ¿Cómo se quedaba usted todo el fin de semana? Y claro, y usted salía y iba a hablar ahí con la oiga, y vio una novela, sí, ¿cómo le parece? Sí, le vio a fulana, es mala. ¿Verdad que sí decíamos? Oiga, y ella sí, es más mala. No, ella es buena en cambio, sí, y él es el jovencito de la telenovela. Y claro, nos enganchamos con la historia. ¿Por qué razón? Porque tiene otro principio. Porque nosotros nos identificamos con los personajes y o con el relato. Con las dos cosas nos identificamos. ¿Qué significa esto? Que vemos en el personaje reflejados elementos con los que nos sentimos nosotros en común
o el relato, la forma en la que se relata la historia, se parece a algo que a nosotros nos pasó, en nuestra mente consciente o en nuestra mente inconsciente. ¿Se acuerdan ustedes de La esclava Isaura? Novela brasileña. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice esclava Isaura en portugués? Esclava Isaura, hay que rasgar la S un poquito más. Ok, la esclava Isaura. ¿Y cuál era, digámoslo de esta forma, cuál era, si tuviésemos que resumir en una sola oración la historia de la esclava Isaura, cómo podríamos resumirla? ¿Qué diríamos? Una mujer en busca de... Esa es la historia de la esclava Isaura, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como detrás de esto hay un concepto muy interesante. ¿Quién cree usted que seguía esa novela? Todas las personas que de alguna manera sentían que no eran libres, porque era un relato que enganchaba ese relato de qué? De una sensación en donde la esclavitud no es literal, no es literalmente estar esclavo. ¿Cuántas maneras de esclavitud tenemos en la vida? ¿Me sigue? ¿Tiene sentido? Entonces por eso nos enganchamos con la esclava Isaura. Bien, ¿quién me cuenta un ejemplo de otra novela que alguna vez usted siguió? Por favor. Chica da Silva, ok. ¿Cómo resumiríamos la historia de Chica da Silva en una oración? Dulce, sexy, sensual. Entonces mire, si usted se enganchó con esa novela, hay algo que me atrae de la novela, algo con lo que me identifico. Entonces, por principio general, a las personas nos gustan las historias y nos enganchamos con las historias. ¿Por qué? Porque pues de algo vemos reflejado en la historia, en los personajes o en la forma en la que se cuenta. Si usted analiza otras novelas, va a ver que con algo uno termina identificándose. Típicamente el cine mexicano, por ejemplo, fue muy pródigo, las novelas mexicanas, fue muy pródigo en el tema de las oportunidades que tienen las personas sencillas de poder lograr el éxito económico, entre comillas. Había una que se llamaba Los Ricos también lloran. ¿Se acuerdan? Sí. Oiga, vio Los Ricos también lloran. No, oiga, le cuento. Cuénteme, me perdí anoche el capítulo. Entonces, claro, termina esto siendo algo aspiracional a nivel de sociedad. Y por eso nos gustan tanto las historias. No nos gustan, nos encantan. ¿Sí o no? Sí. Oiga, que eso es solo para las mujeres. No, a los hombres también nos gustan las historias. Y le voy a contar una cosa, pero no es que necesariamente las novelas son historias. ¿Quién veía, a los jóvenes se acordarán de esto? SmackDown. Veían la lucha libre. ¿Será que esta semana el Undertaker va a vencer a fulanito? No, nos salimos la próxima semana. Y en eso ya se despiden y uno llega otro y la bronca. Híjole, ¿qué pasará la próxima semana? ¿Sabe qué, mi amor? Lo siento mucho, tengo que, me voy a reunir con mis amigos, vamos a tomar una cervecita. Va donde los amigos a tomar la cerveza y están mirando, a ver qué pasó ahí entre los luchadores. ¿Por qué? Porque nos enganchamos con la historia. Entonces, importante esto, a las personas les gustan las historias. Bien. ¿Qué más? ¿Por qué razón? Porque en las historias se proyectan las vivencias de otros. Es decir, es una manera de proyectar desde nuestro inconsciente algo que yo quiero, deseo o aspiro. Por eso nos gustan las historias. Nos gustan las películas, cualquier cosa que pues tenga que ver con relato, algo que le pase a alguien más, nos enganchamos. Entonces, en este negocio hay algo que es muy importante. Pues básicamente todos tenemos una historia que contar. ¿De acuerdo? Todos tenemos una historia que contar. Para eso vamos a hacer el primer ejercicio. Un alma generosa que me regale agua, por favor. Ay. Un aplauso para esta alma generosa. Bien. Ok. Vamos ahorita a hacer un ejercicio muy lindo. Vamos a crear, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre una historia y una fábula? Sí, bueno, la enseñanza es la moraleja. Ok, ya. La fábula es simplemente una historia en donde el protagonista está en el reino animal. Esa es una fábula. Ok. Entonces vamos a elaborar nosotros una historia.
vamos a elaborar una historia en donde usted lo que va a hacer es contar la historia. Bueno, para esto el ejercicio es simple, necesito que esté muy concentrado, me ayude, porque yo le voy a hacer una pregunta y necesito que responda muy rápido, ¿de acuerdo? A la cuenta de 3 usted va a pensar en lo que yo le voy a decir. ¿Listos? 1, 2, usted va a pensar en un animal, ya. Ok, téngalo en su mente, ya. Usted va a contar la historia entonces de ese animal, ¿estamos de acuerdo? Ya pensó usted un animal, no cambia ahorita de animal, era el de hace un ratito. Bien, no cambia de animal, es el animal en el que pensó ahorita que le digo. Si ahorita usted está pensando ya en otro, no, es el primero en el que pensó. Bien, ok, no importa el animal que haya sido, si es grande, pequeño, si no le gusta, si le gusta a usted, lo dijo y vino desde su inconsciente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, es vamos a pensar una historia que vamos a contar sobre ese animal, ¿de acuerdo? Tenemos entonces ahorita 3 minutos para inventarnos una historia, ¿sí? Y luego 2 minutos para contarle la historia a la persona que está a nuestro lado. Primero usted va a inventarse la historia, ¿ok? De lo que usted quiera. Una fábula. Una fábula es una historia donde el protagonista es un animal. Eso simplemente es una fábula, ¿ok? La fábula es una historia en donde el protagonista es un animal, nada más. Es a fin de cuentas también una historia. Entonces, ahorita mientras seguimos hablando, que vaya dándole forma a ese animal. ¿En dónde vive? ¿De dónde salió? ¿Qué historia tiene detrás? ¿Qué siente ese animal? ¿Qué le pasa a él? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es el día a día de este animal? ¿Él hace algo? Pues, no sé. Y para eso le quiero dar un par de tips. ¿Quién era bueno en literatura en el colegio? ¿Sí? Felicitaciones. Ok. Bien. Los amigos que gustaban de la literatura saben de esto. Toda historia tiene 3 niveles: presentación, nudo y desenlace. Toda historia tiene eso, ¿cierto? Inicio, presentación, nudo y desenlace. Entonces, quiero invitarle a que de ese animal en el que usted pensó, pensemos una historia que tenga inicio, presentación, nudo, algo le pasa y desenlace. ¿Cómo se saca el nudo? ¿De acuerdo? Ya, entonces usted va a contar las aventuras de ese animal, ok. Y es más, si quiere póngale un nombre. Les voy a contar la historia de... Les voy a contar la historia de Pepito. Pepito es un gato. Y este gato le pasa esto o el otro, ¿ya? ¿Me siguen? Ese es el ejercicio. No corren, por favor. Ok, ¿ya? Entonces, a la cuenta de 3 vamos a tener 3 minutos para que usted se concentre y piense, y luego 2 minutos para que usted le cuente la historia. Nadie va a contar la historia hasta que yo le diga por favor. Digan que sí. Sí. Gracias. Adelante entonces. Piense, por favor. Si quiere